Bueno, apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, a lo mejor se preguntarán por qué estamos leyendo y estudiando, no importa el libro que sea. Bueno, pues porque la parte donde auspicia la Unidad de Servicio Sofía, la Fundación Instituto de Fomento para la Cultura Tres Valles Veracruz, uno de sus objetivos es precisamente la parte de la enseñanza de parte de la cultura. Vamos a dejar descansar un poco al pobre cerebro, ya que es el órgano de recepción de la mente y hemos estado leyendo esos dos libros del maestro Duhal Kur que pues son bastante abstrusos cuando los escuchamos o leemos por primera vez y siguen siendo abstrusos, aunque los sigamos estudiando más y más con el tiempo. En la cápsula anterior les decía yo que la finalidad era de que nos diéramos cuenta de que existe y hay una jerarquía y que siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha abandonado. Y que también que hay un plan. No es la finalidad tratar de cambiar el dogma religioso, filosófico de nadie. Tratamos de buscar un libro como lo hemos hecho durante varios años. Hemos caminado por el interior de la República y hacíamos estas transmisiones. El problema fue de que pues la tecnología nos fue ganando y bueno, cuando uno tiene que estar con donativos, pues cuesta muchísimo trabajo ir teniendo sus cosas, pero también el ciclo es el importante y en una vuelta, creo yo, del espiral ascendente, estamos volviendo a retomar, por supuesto, estas pláticas. Vamos a leer y a estudiar un poco un libro que también son abstrusos, ¿eh? No crean que son tan sencillitos, pero yo he escuchado muchísima gente que dice que se les hace más fácil el estar entendiendo y bueno, pues tenemos ahí de la colección del acervo de Sofía este libro que se llama El budismo moderno, el camino de la compasión y la sabiduría, escrito por el Geshe Kelsang Gyatso. Estamos compartiendo esta imagen que me gusta muchísimo. El, en la India se dice que llega un momento en que el discípulo se tiene que ir a retirar al bosque a seguir estudiando. Cuando yo en aquella época he de haber tenido como 35 o 38 años cuando leí eso, a mí me dio mucha risa. Yo viví muchos años en la Unidad Aragón y ahí está el bosque de San Juan de Aragón. Entonces, cuando yo leí que había que retirarse a un bosque para seguir estudiando, dije yo, bueno, pues tengo aquí el bosque de San Juan de Aragón o el bosque de Chapultepec. Afortunadamente para nosotros, los occidentales, las disciplinas no son iguales, ni tenemos el mismo cuerpo oriental, por supuesto, ni hemos nacido como ellos. El hermano occidental, dice el maestro, siempre imita al oriental. Y no, pues no tenemos ni por dónde. Pero yo, por experiencia propia, sí les puedo decir que he aprendido a estudiar y a meditar en el metro, en la combi, en donde sea. Viajé muchísimo y en los camiones foráneos tenía la oportunidad de ir meditando también.
es irse dando poco a poco la oportunidad de no dejar pasar el tiempo. Yo decía, son 7 horas de viaje de ida, 7 horas de regreso, 14 horas de mi vida en la carretera. Siempre lo dije y todavía lo sigo diciendo. Había que entonces buscar la manera de no perder esas 14 horas. Y bueno, pues así aprendimos sacando un libro y estando siempre leyendo en el chalán, en la panga, en las chalupas, en las lanchas, en los tractores, en donde ustedes no tengan idea. Yo tuve la oportunidad de sacar un libro y con las personas que estaban ahí, estar estudiando, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, pues, escuchando a esas personas de años atrás, escogí este libro. Bueno, hay muchísimos libros, por supuesto, pero fue el primero que me salió. Y entonces dije, bueno, pues este. Habían otros que dije yo, no, ese todavía no. Pero ese está muy interesante. Y empieza el libro con algo que es siempre fundamental. Muchísima gente a mí me pregunta, les doy gracias siempre porque creen que sé las respuestas, pero somos unos aprendices. Entonces me preguntan que qué es el budismo. Y yo siempre, porque así soy yo de tremendo, agarro y le digo que las dos únicas personas que creo yo que pueden contestar qué es el budismo, pues una es su santidad el Dalai Lama y por supuesto el otro, pues él es el mismísimo Buda. Entonces, empezamos con qué es el budismo, porque se cree que es una religión, se cree que es una filosofía, yo no sé ni qué cosa se cree, pero lo que sí he leído en los libros del maestro Dojoalcul es que dice que esta filosofía en la próxima era y todo eso va a ser la que va a estar en la humanidad. Por algo ha de ser. Y bueno, pues aquí el Geshe Kelsang Gyatso, autor del libro Budismo Moderno, el camino de la compasión y la sabiduría, empieza diciendo, el budismo es la práctica de las enseñanzas de Buda, también llamadas Dharma, término que significa protección. Con la práctica de las enseñanzas de Buda, los seres sintientes pueden protegerse del sufrimiento de manera permanente. Esto hago aquí un paréntesis porque llevamos, de acuerdo al libro Cuatro Renglones, y dice que con la práctica de las enseñanzas de Buda, los seres sintientes pueden protegerse del sufrimiento. Esa es la finalidad de toda la enseñanza de los maestros, que aprendamos primero a quitarnos esos sufrimientos que nos da el apego a la personalidad. En una de las cápsulas les comenté que yo me llamo Eloy Bertelli, pero mi alma no se llama Eloy Bertelli. Y el que sufre, que se queda chimuelo, que se queda pelón, que usa lentes, que las rodillas, que se hace viejo, todo. Esa es la personalidad. En los 7 principios se le denomina el Kama Manas o el Kama Rupa. Y entonces las enseñanzas de Buda es precisamente cómo quitarnos y protegernos de ese sufrimiento. En sus 4 nobles verdades, que las estudiaremos, pero por supuesto hay muchísimos libros de los mismos budistas y todo eso. Pero bueno, hace tiempo me llegó la, la oportunidad de un libro y de un video donde su santidad el Dalai Lama
explica precisamente qué son esas cuatro nobles verdades. Y en esas nobles verdades, dice el Buda, sufrimos al nacer, sufrimos al crecer, sufrimos por querer cosas materiales, sufrimos para que no nos quiten las cosas materiales, sufrimos estando con el ser querido, sufrimos aún más no estando con el ser querido, sufrimos en la enfermedad y sufrimos en la muerte. Esto es lo que en ese entonces el Buda, cuando se fue a meditar, narran los escritos, llegó exactamente y le vino esa iluminación de que la causa de los sufrimientos de la humanidad eran los deseos. Y como nosotros todavía no podemos distinguir entre qué es la personalidad, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la mónada, mucho menos vamos a poder distinguir cuál es mi espejismo y de esos deseos. Eso es lo que precisamente explica aquí de la manera más sencilla el Geshe, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Mostró cómo alcanzar la meta última de los seres sintientes, la iluminación en el Bodhi Gaya, en la India. Después, en respuesta a la súplica de los dioses Indra y Brahma, Buda comenzó a impartir sus profundas enseñanzas, o como suele decirse, a girar la rueda del Dharma. Buda dio 84,000 preciosas enseñanzas, a partir de las cuales se desarrolló el budismo en el mundo. Hoy día podemos conocer diferentes formas de budismo, como el Zen y el Theravada, aunque sus aspectos y presentación sean diferentes. Todas son prácticas de las enseñanzas de Buda y son igualmente valiosas. En este libro voy a exponer el budismo según la tradición Kadampa, que es el que yo he estudiado y practicado. El propósito de esta exposición no es obtener una mera comprensión intelectual, sino alcanzar profundas realizaciones con las que podamos solucionar los problemas diarios de los engaños y llenar nuestra vida humana de verdadero significado. La práctica de las enseñanzas de Buda consta de dos etapas: adiestramiento en el sutra y adiestramiento en el tantra, y ambas se exponen en este libro, aunque las instrucciones aquí se presentan que proceden de Buda Sakyamuni y de maestros budistas como Atisha, Ye Tsongkhapa y nuestros maestros actuales. Esta obra se titula Budismo Moderno porque es una exposición del Dharma diseñada para las personas del mundo moderno en particular. Mi intención al escribir este libro es animar al lector a que cultive y mantenga las mentes de compasión y sabiduría. Si todos practicasen con sinceridad el camino y la compasión y la sabiduría, sus problemas desaparecerían y no volverían a surgir, puedo garantizarlo. Necesitamos practicar las enseñanzas de Buda porque no hay ningún otro método que sirva realmente para solucionar los problemas humanos. La tecnología moderna, por ejemplo, no puede ser un método para solucionar verdaderamente los problemas humanos,
puesto que a menudo aumentan nuestros sufrimientos y peligros. Aunque deseamos ser felices en todo momento, no sabemos conseguirlo y destruimos nuestra propia felicidad al enfadarnos, mantener puntos de vista negativos y albergar malas intenciones. Siempre intentamos, incluso en sueños, huir de los problemas y sufrimientos, pero no sabemos cómo liberarnos de ellos, debido a que no comprendemos la verdadera naturaleza de los fenómenos. Nos creamos problemas y sufrimientos, continuamente cometiendo acciones perjudiciales o inapropiadas. El origen de todos nuestros problemas diarios y sufrimientos es nuestro deseo incontrolado, llamado también apego. Desde tiempos sin principio, debido a nuestro anhelo incontrolado de que se cumplan nuestros deseos, hemos cometido todo tipo de malas acciones, acciones que perjudican a los demás. Como resultado, padecemos con asiduidad diversas clases de desgracias y sufrimientos vida tras vida, sin cesar. Cuando nuestros deseos no se cumplen, por lo general generamos sensaciones desagradables, como por ejemplo de infelicidad o depresión. Y tenemos estos problemas porque estamos muy apegados a que se cumplan nuestros deseos. Cuando perdemos un buen amigo, sentimos dolor y tristeza, pero es solo porque no podemos controlar nuestro deseo. Cuando perdemos nuestras posesiones y las cosas que nos gustan, nos sentimos infelices y nos disgustamos y enfadamos. Y es también por el deseo incontrolado que tenemos hacia ellas. Si pudiéramos controlar nuestros deseos, no habría ninguna base para experimentar estos problemas. Muchas personas se pelean, cometen crímenes e incluso participan en guerras. Todas estas acciones surgen de su anhelo incontrolado de que se cumplan sus propios deseos. De este modo, podemos comprobar que no hay ni un solo problema que experimenten los seres sintientes que no proceda de su deseo incontrolado. Esto demuestra que mientras no controlemos nuestro deseo, no dejaremos de tener problemas. Por lo tanto, aquel, ya sea budista o no, que no quiere tener problemas ni sufrimiento, debe aprender a controlar su deseo, adiestrándose en las meditaciones específicas que Buda ha enseñado. Hemos de comprender que los problemas no existen fuera de nosotros mismos, sino que son parte de nuestra mente que experimenta sensaciones desagradables. Si, por ejemplo, nuestro ordenador no funciona bien, solemos decir, tengo un problema, pero en realidad no somos nosotros quienes lo tenemos, sino el ordenador. El problema del ordenador es externo, mientras que el nuestro, la sensación de malestar es interno, por lo que son completamente distintos. Para solucionar el problema del ordenador, debemos repararlo, y para solucionar el nuestro, hemos de controlar nuestro apego al ordenador. Aunque vayamos reparando las averías, si no controlamos nuestro apego al ordenador, tendremos continuos problemas relacionados con él. Lo mismo ocurre con nuestra casa, nuestro dinero, nuestras relaciones, etcétera. La mayoría de las personas creen equivocadamente que los problemas externos
son propios problemas y por ello buscan refugio en objetos erróneos. Como resultado de sus problemas y sufrimientos, nunca se acaban. Mientras no seamos capaces de controlar nuestros engaños, como el deseo incontrolado, tendremos que experimentar sufrimientos y problemas de manera continua durante toda esta vida y en las vidas futuras, sin cesar, debido a que estamos amarrados con fuerza a los disfrutes del samsara, el ciclo de vidas impuras con la soga del deseo incontrolado. Es imposible liberarnos del sufrimiento y los problemas a menos que practiquemos las enseñanzas de Buda, el Dharma. Con este entendimiento, hemos de generar y mantener la firme aspiración de abandonar la raíz del sufrimiento, el deseo incontrolado. Esta aspiración se denomina renuncia y nace de la sabiduría. Las enseñanzas de Buda son métodos científicos para solucionar los problemas de todos los seres sintientes de manera permanente. Si las ponemos en práctica, podremos controlar el deseo y gracias a ello nos liberaremos para siempre del sufrimiento y los problemas. Esto es suficiente para apreciar lo importante y valiosas que son sus enseñanzas. El Dharma para todos, como ya se ha mencionado, todos nuestros problemas surgen del deseo incontrolado y puesto que aparte de la práctica del Dharma, las enseñanzas de Buda, no existe ningún medio para controlarlo. Está claro que el Dharma es el único método verdadero para solucionar nuestros problemas cotidianos. Si practicamos las enseñanzas de Buda sobre la visión profunda de la vacuidad que se presentan en el capítulo Adiestramiento en la Bodhisattva última, podremos solucionar de manera permanente nuestros problemas diarios que surgen del apego, del odio y de la ignorancia del aferramiento propio. La raíz del deseo incontrolado y de todo nuestro sufrimiento es la mente ignorante del aferramiento propio, la ignorancia del modo en que los fenómenos existen en realidad. Sin las enseñanzas de Buda, no podremos reconocer esta ignorancia. Y si no practicamos sus instrucciones sobre la vacuidad, no la podremos abandonar. Por lo tanto, no tendremos la oportunidad de alcanzar la liberación de los problemas y el sufrimiento. De ello se deduce que puesto que todos los seres sintientes, ya sean humanos o no, budistas o de otras creencias, desean liberarse de los problemas y sufrimientos, necesitan practicar el Dharma. No hay otra manera de lograr este objetivo. Aquí me voy a detener, empiezo a hablar de otra cosa y yo nada más quisiera, porque se me vino a la mente ahorita que estaba yo leyendo esto, ¿por qué con los años que tenemos estudiando las adicciones, me atreví un día a agarrar y decir que todas estas enseñanzas es la misma enseñanza, pero para poder, con manzanitas, las enseñanzas del Cristo, las enseñanzas del Buda, las enseñanzas del maestro Duhualcul, etcétera, de la jerarquía, servían y es la cura
para el adicto en la nueva era. Porque estoy hablando específicamente de las adicciones. Porque precisamente tenemos esas adicciones. Y llámese que si tomo café, ¿eh? Esa es una adicción. No crean que nada más cuando habla uno de la adicción dice, está prohibido tomar café. Eso es una droga. Y nosotros vemos entonces, y hemos dicho que ese grupo maravilloso que formaron esos dos discípulos en su época fue en la era de Piscis, como muchísimas escuelas se formaron en la era de Piscis, pero estamos en Acuario. Y precisamente, si nosotros nos podemos y ponemos atención, vemos precisamente que dijo que la única solución para todo esto es precisamente la renuncia. Eso se llama la vida del Sanyasin o del Sanyasin. No sé cómo se pronuncie, pero es así. Y eso lleva muchas vidas. Pero por algo debemos de estar empezando. Si estoy en las adicciones, estoy acostumbrado a ver nada más el efecto, pero la causa no lo sé. Me hablan del efecto. Escucho a los demás compañeros con el efecto. Si estoy en cualquier logia, escucho el efecto, no la causa. Escucho a los queridos hermanos y es, como dice aquí, el deseo de ellos. Por eso es tan importante que nos vayamos dando cuenta que es un espejismo. No confundamos, para terminar, que es lo mismo el espejismo, maya e ilusión. Son cosas muy diferentes. Pero con el estudio de lo que estamos nosotros aquí leyendo y todo esto, por supuesto que se logran hacer maravillas. Cuando el Geshe dice que no hay otro método, pues esto es muy sencillo de explicarlo. Ya sabemos ya sabemos que es soberbio. Ya escuchamos que la causa del sufrimiento son los deseos. Ok, pero ¿quién nos provoca esos deseos? Pues algo que se llama el kama manas, los deseos de la mente, pero de la mente inferior, no de la mente superior. La mente inferior, ese kamarupa, esa es la que desea el tomar, tener dinero, todo lo que ahorita ahí dijo el Geshe, ¿sí? Viajar, tener un título, tener el yo, ese es el deseo de esa mente inferior, el kamarupa, deseos sin forma, kama con k, kama, deseo rupa sin forma, kamarupa, deseo sin forma, kama manas, de acuerdo a los teósofos, kama, deseo, manas, mente, deseos de la mente, pero inferior. En la tirada espiritual, en la mente superior, no hay eso. Por eso dice que el único método que existe precisamente y que es una ciencia es la enseñanza del Buda, porque es el único camino que lo lleva a la iluminación, al uso de la mente precisamente, para que veamos nada más lo que tenemos la oportunidad de una manera muy sencillita que está explicando el Geshe Kelsang Gyatso, ¿sí? Para que con esto, como dice el budismo moderno, tratemos de aplicarlo. Yo tuve la oportunidad, tengo una hija que tiene 33 años en este momento de vida, y algo que le sugiere siempre,
porque lo leí en el Bhagavad Gita y le decía yo, no sufras por lo que no debes de sufrir. Krishna le decía a Arjuna lo mismo, no sufras por lo que no tienes que sufrir, solo entrégate a mí. Claro, Krishna, Arjuna, somos nosotros, el discípulo, el irreverente, el que sufre por todo, y Krishna, pues es el alma. Pues entrégate a mí, verás que no sufres. Y le decía yo, si el karma dice que te va a dar un peso, te lo va a dar. Si el karma considera que debes de tener 2 pesos, te va a dar 2 pesos. Si el karma dice que vas a tener ese trabajo, lo vas a tener. Pero si no, no sufras. Porque tú no sabes si a lo mejor ya lo tuviste en otra vida o para tu aprendizaje en esta vida no es necesario. Pero el poseer, el sufrimiento realmente que tenemos nosotros para terminar ya, es el poseer lo que el otro tiene. Quiero su empleo, quiero su trabajo, quiero esto, quiero ese carro. El poseer de la personalidad de ese Kamarupa que les estoy platicando y de ese Kama Manás es endemoniado, si puedo emplear esa palabra. Hijo, ¿cómo? ¿Cómo lo tranquilizamos? Pues precisamente con el estudio de las enseñanzas de Buda. También dijo el Geshe que hay 2 formas. Uno es el sutra, la lectura, y la otra es la meditación. Y así es como nosotros vamos a estar estudiando este libro. Espero que no me haya yo equivocado en el libro para que podamos resolver nuestros sufrimientos y como a poco, claro que vamos a ir hablando porque pues es muy bonito hablar de la meditación, pues sí, pero hablaremos después en un libro. Vuelvo otra vez del maestro Dujal Kul, que se llama Cartas sobre Meditación Ocultista, pues hablar de esas meditaciones, pero ahorita estamos con este libro. Una alegría el haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre, hasta la siguiente cápsula. Gracias.